Buen día, me presento. Mi nombre es Stephanie Carolina Saqui Castro, estudiante de Licenciatura Jurídica y Social en la Universidad Mariano Gálvez. Esto es Derecho Civil número 2. Hoy hablaremos de la hipoteca y garantía mobiliaria. Derechos reales sobre la cosa ajena. Los derechos reales sobre la cosa ajena implican que una persona tenga un derecho real sobre una cosa que pertenece a otra. Se clasifican los derechos reales de goce y derechos reales de garantía. En los primeros tenemos la servidumbre. Los segundos están representados por la prenda y la hipoteca. La hipoteca es un derecho real que agrava bienes inmuebles a fin de garantizar el pago de una deuda u obligación. Es decir, que la hipoteca otorga al acreedor hipotecario el derecho de perseguir el inmueble hipotecado para conseguir el pago del crédito. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, María compra una casa, la quiere comprar, la casa vale 100.000 quetzales. Ella tiene ahorrado 20.000 quetzales y le pide prestado 80.000 quetzales a un banco por un plazo de 15 años. La hipoteca es el derecho que el banco inscribe sobre la casa de Juana. Este derecho que permite al banco tomar posesión de la casa y venderla si Juana deja de pagar las cuotas del préstamo que hizo de 80.000 quetzales. Juana obtiene su casa inmediatamente a cambio de pagar la deuda mensual durante los 15 años, utilizando su casa como garantía. Entonces, Juana deja su casa como garantía de que ella sí tiene que cumplir los pagos. Entonces, en esos plazos, si ella lograra dejar, o sea, ella dice, no, yo ya no pago al banco, entonces ellos tienen el derecho y están en la potestad de poderle quitar la casa porque ella otorgó ese derecho al eh, pedir el préstamo. El artículo 822 del Código Civil, la hipoteca es el derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. El saldo insulto es la parte de un crédito que aún se encuentra pendiente por pagar. No hay saldo insulto. En el artículo 823 del Código Civil, la hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se imponen, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por acto expreso. Quiere decir que si yo hipotequé mi casa, la persona con la que la hipotequé me dice, mire, yo dejé de pagar. Me dice, mire, usted tiene un terreno allá y yo se lo voy a quitar porque usted me dejó de pagar. Claro, esa persona no puede realizar ese acto. ¿Por qué? Porque lo hipotecado fue mi casa, no el terreno. Entonces, solo recae esa responsabilidad, solo recae esa deuda sobre mi terreno, sobre mi casa, no sobre el terreno. El artículo 824, la constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado, cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo el pacto de adjudicación en el pago que se estipule al constitución la hipoteca. Indivisibilidad de la hipoteca. El artículo 825. La hipoteca es indivisible y como tal sustentable integra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Extensiones de la hipoteca. En el artículo 830, la hipoteca se extiende 1. A las extensiones naturales y mejoras. 2. A los nuevos edificios que el propietario construya y los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. 3. A los derechos del deudor en los excesos de superficie del inmueble. 4.
A las indemnizaciones que se refieran los bienes hipotecados, concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios, a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. ¿Quiénes pueden hipotecar? El artículo 835. Solo pueden hipotecar el que pueda enajenar. Únicamente puede ser hipotecado los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Nulidad de la prohibición de enajenar. Antes de seguir, explicamos qué es enajenar. El significado de enajenar es transmitir el dominio o la propiedad de algo a otra persona, haciéndose ajeno a uno mismo. Es la acepción de transferir la titularidad de un derecho o bien. Implica desposeer o privarse de algo. El acto de enajenación puede ser titulado, hacer título oneroso con dinero a cambio, que como una compraventa o una hipoteca, o título gratuito sin dinero a cambio, como donación o una herencia. Esto significa enajenar. El artículo 836 dice nulidad de la prohibición de enajenar. El dueño de los bienes grabados como una hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos. No obstante, cualquier estipulación en contrario, salvo lo que se establece en contratos que se refieren a créditos bancarios. Artículo 835. El predio común no puede ser hipotecado sin el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, puede hipotecarse los derechos del condominio que tengan un predio común. Bienes que no pueden ser hipotecados. En el artículo 838 no podrán hipotecarse el inmueble destinado a patrimonio familiar. 2. Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación. Cuando el acusante haya puesto dichas condiciones, pero no podrán excederse en términos de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se encuentran desde que cumpla la mayoría de edad. La hipoteca del edificio sobre el suelo ajeno. Esto lo establece el artículo 839. La hipoteca del edificio o parte del edificio construido en el suelo ajeno no afecta los derechos del propietario del suelo. Edificios en propiedad horizontal. El artículo 840 del Código Civil establece: el edificio organizado en régimen de propiedad horizontal puede hipotecarse en su totalidad por resoluciones unánime de todos los propietarios o separadamente por el dueño del piso o finca independiente. Pero en el primer caso deberá determinarse la cantidad o parte del gravamen que asigne cada piso del edificio. Acepción de la hipoteca. El artículo 841 del Código Civil establece: la constitución y aceptación de la hipoteca debe ser expresa. Cancelación de gravámenes en caso de renta. El artículo 846. Los bienes rentados por ejecución de los acreedor hipotecario pasará al arrendatario o adjudicatario libres de las hipotecas de grado inferior que sobre ellos pesare y también de los demás agravios, inscripciones y anotaciones inscritas con posterioridad a la inscripción de la hipoteca motivo de ejecución. El artículo 847.
También tienen derechos el arrendatario adjudicatario a que se cancelen los hipotecas anteriores, siempre que pagare íntegramente los capitales e intereses hasta el vencimiento de los plazos o las fechas de pago, si ya hubiere transcurrido los plazos. El artículo 848. Los bienes inmuebles rentados en virtud de ejecución no hipotecarios pasarán al adquiriente con los agrámenes, anotaciones, limitaciones inscritas con anterioridad, la anotación de la demanda ejecutiva o del embargo de su caso. Artículos 1416 del Código Civil. Establece: el deudor puede hacer cesión de los bienes a su acreedor cuando se encuentre en la imposibilidad de continuar con sus negocios o de pagar sus deudas. El artículo 1417. La cesión de los bienes pueden ser extrajudiciales o judiciales. La primera es contractual y la segunda es de un beneficio que se concede al deudor de buena fe, que por un accidente inevitable, por causas que no pueden ser imputadas, suspenda el pago de sus deudas o esté inminente riesgo de suspenderlas. Prenda común. Artículo 880. La prenda es un derecho real que agrava los bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Pues un inmueble es un bien por el cual yo puedo mover. Un inmueble es algo que me pertenece y yo lo puedo llevar. Acá tenemos un ejemplo de un anillo. Artículo 881. Saldo insoluto. La prenda afecta únicamente los bienes sobre que se impone cualquiera que sea su poseedor, sin que el deudor quede obligado personalmente, salvo el pacto expreso. Artículo 882. Derecho que tiene el acreedor. Claro, el acreedor tiene derechos. El contrato de prenda da al acreedor el derecho de ser pagado con preferencia a otros acreedores del precio que se vende la prenda. Es nulo todo pacto que autorice al acreedor para apropiarse de la prenda o para disponer de ella por sí mismo en caso de falta de pagos. Artículo 883. Prenda a varias personas sucesivamente. Su objeto puede ser dar en prenda a varias personas sucesivamente, con previo aviso en forma automática a los acreedores que ya tienen la misma garantía. Los acreedores seguirán en el orden que se hayan sido constituidas las prendas para el efecto de la preferencia en el pago. El primer acreedor tendrá el derecho de sustituir al depositario. El artículo 888. Formalidad para la constitución de la prenda. La prenda debe constar en una escritura pública o documento privado, haciendo constar la especie y naturaleza de los bienes dados en prenda, su calidad, su peso, medida, cuando fuere necesario, y demás datos indispensables para su identificación,
nombre del depositario y especificaciones de los seguros que estuvieran vigentes sobre los bienes pignorados. La excepción de los acreedores y el depositario deberá ser expreso. Artículo 885. Depositarios. Los bienes pignorados, al constituirse la garantía, deberán ser depositados en el acreedor o en un tercero asignado por las dos partes, o bien en el propietario deudor si el acreedor consiente en ello. Las personas que reciben la prenda tienen las obligaciones y derechos de los depositarios. Las clases de prenda. En el artículo 888 del Código Civil, prenda de facturas. El código establece cuando la garantía consista en facturas por cobro. El depositario de la prenda hará el cobro, retendrá su valor de un depósito y lo hará saber en los interesados. Si consistiere en facturas de mercadería por recibir, tomará la mercadería y la conservará en prenda, dando también aviso a los interesados. En clases de prenda también tenemos prendas constituidas por un tercero. Esto lo establece el artículo 889. Si el bien pignorado no pertenece al deudor, sino a un tercero que no ha consentido el agramen de la prenda, no subsiste, el acreedor podrá exigir que se le preste otra garantía a su satisfacción o que se le pagara inmediatamente su crédito. Pero si el acreedor hubiere procedido de mala fe, no tendrá los derechos a que se refiere al presente artículo. El tercero no podrá exigir el acreedor la restitución de la prenda sin reembolsar a el valor del crédito y sus intereses cuando el préstamo de la garantía negocio en cosas análogas o las hubiere adquirido en feria o venta pública. Esto quiere decir de que si, por ejemplo, yo fui a poner de garantía algo que no era mío, la persona se da cuenta que es de un tercero, él me puede exigir otra prenda. Ya le di el dinero, mire, tráigame otra prenda que sí le pertenezca a usted. En clases de prendas, tenemos también la prenda de garantía, ganadería, industria, en el artículo 404. Bienes que pueden ser objeto de prendas sin desplazamiento. Pueden constituirse prendas como independencia de los inmuebles o que pertenezcan y queden en posesión del deudor sobre los bienes siguientes. 1. Los frutos pendientes, frutos o cosechas. 2. Las producciones de las plantas y las plantas que solo pueden utilizarse mediante el corte. 3. Las máquinas, aperos o instrumentos usados en la agricultura. 4. Los animales y sus crías. 5. Las máquinas e instrumentos usados en las industrias. 6. Las materias primas de todas clases y productos en cualquier estado de las fábricas, industrias. Y 7. Los productos de las minas y canteras. También pueden constituirse prendas sobre vehículos y demás muebles fácilmente identificables que constituyan garantía en una operación comercial.
Prenda agraria, ganadera e industrial. El artículo 912. Inscripción en registro de la prenda agraria deberá inscribirse en el registro de inmuebles si recaen los bienes que se detallan en el artículo 904, exceptuando las constituidas sobre los bienes siguientes. 1. Los animales que no se destinen al servicio o explotación de la finca. 2. Los frutos o productos ya cosechados. 3. Las materias primas, los productos cualquier estado de las fábricas o industrias. 4. Los productos extraídos de las minas y canteras. Y 5. Los números enumerados en el inciso 2 del artículo 904 si la finca fuera de un tercero. El artículo 1185. El registro de la propiedad se llevará por separado los registros siguientes: de prenda agraria, de testamentos y donaciones por causa de muerte, de propiedad horizontal, de fábrica inmovilizada, canales, muelles, ferrocarriles y otras obras públicas de índole semejantes de las minas y hidrocarburos, de muebles identificables y otros establezcan leyes especiales. También se llevará los registros de prendas comunes, las prendas ganaderas, industrias comerciales, cuya movilización será objeto de disposiciones especiales. El registro de las prendas agrarias del 1188 al 1192 del Código Civil. Clases de prenda. En el artículo 910, inversión de los fondos. Los fondos que se obtengan con prendas agrarias, si hubiese hipoteca, debía invertirse exclusivamente en gastos de administración, sostenimiento, cultivo, recolección, beneficios y en reparación de maquinaria en la finca que se trata. En los créditos que se concedan para las compras de maquinaria, ganado o bienes de cualquier otra especie, se pueden constituir prendas sobre cosas bienes, aunque no estén todavía en el poder de deudor. Esta prenda queda perfeccionada sin necesidad de otro requisito cuando la deuda adquiera los bienes pignorados. En las clases de prenda, artículo 913, prenda abierta. Puede constituirse prenda de garantía de obligaciones futuras a favor de instituciones bancarias. En caso indispensable designada al acreedor. El monto máximo de las obligaciones que se garantiza en el término de vigencia de la garantía. En cuanto se creen las obligaciones o otorguen las préstamo deberá consistir en el respecto al título o contrato en ella se está garantizando con la prenda preconstituida y cada obligación o préstamo quedará sujeta además estipulación que se hubiere especificado en el contrato o título respectivo. La prenda de valores. El artículo 54, a creación. Los valores representados por medio de anotación en cuanto se crea por virtud de asientos correspondientes en los libros de contabilidad del emisor. Las bases del asiento contable las constituirá el instrumento legal de la emisión. El artículo 62. Gravámenes. La constitución de los gravámenes sobre los valores representan por anotaciones en cuanto solo serán oponibles o terceros desde el momento que se hallan correspondientes asientos en los libros de la contabilidad del emisor.
Acá podemos ver un cuadro que nos especifica cómo distinguir la prenda con la hipoteca. En la categoría de distinción sobre los bienes que recaen, la prenda recae sobre los bienes muebles, la hipoteca sobre los inmuebles. Formas de constituirse. La prenda en documentos privados escritos públicos, la hipoteca escritura pública. Saldo. En la prenda hay saldo insoluto, en la hipoteca no hay saldo insoluto. En cuanto al desplazamiento posesorio, en la prenda hay desplazamiento, en la hipoteca no hay desplazamiento. Respecto a la depositario, en la prenda sí hay depositario, en la hipoteca no hay depositario. Pérdida o destrucción del bien dado en garantía. En la prenda, pago por depositario. Hipoteca no se configura por inmuebles. Acá también tenemos la ley de garantía mobiliaria. ¿A quiénes van dirigido esto? Pues esto va dirigido a todo el sector empresarial relacionado con créditos, como microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, todo el sector empresarial y financiero. La reseña histórica. La creación de la RGM se llevó a cabo por las conferencias de la Organización de los Estados Americanos, OEA, mediante los comentarios de los Estados miembros de la OEA. Desde 1997 se busca la armonización de la ley de préstamos con garantías mobiliarias. En el año 2000 se llevó a cabo una reunión de expertos de la OEA en Washington, en donde se presentaron algunas disposiciones de los derechos de la garantías mobiliarias. Posterior se llevó a cabo la revisión de la ley modelo en el 2001 y en el 2002 la OEA la presentó a los países miembros para la adopción e implementación. ¿Qué es una garantía mobiliaria? La garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituida por el deudor a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de uno o varias obligaciones del deudor principal de un tercero. Consiste en la preferencia de otorgar al acreedor garantizado para posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía. Objeto de la garantía. Pues, ¿cuál es el objeto de la garantía en sí? La garantía, las garantías mobiliarias a que se refiere la ley de garantías mobiliarias puede constituirse contractualmente o por disposiciones de la ley o sobre uno o varios bienes muebles específicos, sobre categorías genéricas de un bien mueble o sobre la totalidad de los bienes muebles de un deudor garante. Clases de garantía. Garantía prioritaria, garantía posesoria y garantía sin posesión. Y garantía sobre créditos. Estas son las 4 clases de garantía que existen. ¿Qué operaciones pueden realizarse en el registro de operaciones mobiliarias? 1. Inscripción de una constitución que se constituye mediante contratos de garantía celebrados entre deudor garante y acreedor garantizado o por disposiciones de la ley. 2. Modificaciones. Es cuando posterior a una inscripción se haya modificado o cambiar un plazo o monto o alguna otra condición de la garantía. 3. Cancelación. Es cuando se produce una cancelación de la inscripción de una garantía mobiliaria. Puede ser por vencimiento, entre otros. 4.
Ejecución. En caso de incumplimiento de la obligación, el acreedor garantizado podrá iniciar el proceso de ejecución de la garantía. 5. Consultas. Servicio de consulta electrónica de cada garantía mobiliaria. 6. Certificaciones. Servicio de emisión de certificaciones. ¿Qué es una garantía mobiliaria? Si todavía nos queda duda de qué es una garantía mobiliaria, acá en el gobierno de Guatemala y el Ministerio de Economía nos explica. Son los bienes muebles, automóviles, motocicletas, maquinarias, entre otros, que sirven para garantizar, para asegurar el cumplimiento de uno o varias obligaciones, ya sea para garantizar algún pago de yo hice un préstamo y dejé, por ejemplo, mi carro, y si yo no cumplo con esos pagos, ellos me pueden quitar el carro en sí. Estos fueron todos los temas del libro segundo. Esto es Derecho Civil número 2. Los bienes de la propiedad y los demás derechos reales. El título 1 de los bienes. Esto encierra el capítulo 1 de las variedades de clases de bienes, capítulo 2 de los bienes con relación de las personas a quienes pertenecen. Título 2 de la propiedad, el capítulo 1 disposiciones generales, capítulo 2 de las limitaciones de la propiedad, capítulo 3 de la copropiedad, capítulo 4 está derogado, el capítulo 5 de la propiedad de las aguas, capítulo 6 de la propiedad por ocupación, el capítulo 7 de la posesión, capítulo 8 de la usucapión, el capítulo 9 de la asección. Título 3, usufructo, uso y habitación. Capítulo 1 de los derechos y obligaciones del usufructuario. Capítulo 2, modo de extinción del usufructo. Capítulo 3, uso y habitación. Título 4 de la servidumbre. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2 de la servidumbre de acueductos. Capítulo 3, servidumbres legales de paso. Capítulo 4 de las servidumbres voluntarias. Capítulo 5, extinción de las servidumbres voluntarias. Título 5, derechos reales de garantía. Capítulo 1 de las hipotecas. Capítulo 2, cédulas hipotecarias. Capítulo 3, prendas comunes. Capítulo 4, prendas, garantías industriales. Pues esto fue todo de Derecho Civil número 2. Gracias por el tiempo y por la atención prestada.